Muy buenas noches, estimada audiencia. Agradezco una vez más la oportunidad de acompañarnos en este Facebook Live. Mi nombre es Yulisa Barrientos. Yo soy asesora médica de la línea de digestivo para Grupo Menarini Centroamérica y el Caribe. Y en esta oportunidad tenemos un tema muy interesante. Intestino, tu segundo cerebro, cómo mantener un intestino sano. Para esta ocasión, contamos con la invitación de una experta en el tema, la doctora Maritza Luz Sirión. Ella es especialista en medicina egresada de la Universidad Francisco Marroquín, especialista en medicina y nutrición funcional de la University of Functional Medicine de Estados Unidos y especialista en medicina del dolor de la Universidad de Salamanca, España. Asimismo, fundadora del Centro de Medicina Funcional aquí en Guatemala. Doctora Maritza, muchas gracias por acompañarnos. Dejo al público con su palabra. Buenas noches, muchísimas gracias por la invitación. Gracias por la invitación a este tema tan interesante y por hacer que nos capacitemos y que conozcamos un poquito más de un tema tan trascendental para todos. Por mucho tiempo el intestino no se le dio la importancia debida. Como en historia, digamos, al principio era muy importante, luego ya no fue tan importante y ahora uno de los centros de estudio, de investigación más importantes que estamos teniendo es la investigación de este órgano tan complejo y tan interesante del cuerpo, a tal punto que se preguntan si realmente es un segundo cerebro. ¿Por qué lo llaman un segundo cerebro? El intestino tiene un sistema nervioso que se llama sistema nervioso entérico, que se encuentra estrechamente conectado con el sistema nervioso central. Realmente todo lo que pasa en el intestino y todas las bacterias que nosotros podamos tener en el intestino o los microorganismos que tengamos en el intestino pueden influir importantemente en nuestra ansiedad, en nuestra calidad de sueño, en si tenemos o no depresión, en las preferencias de lo que nosotros queremos comer. Y eso es lo que vamos a tratar de ver un poco más. El intestino tiene más de 100 millones de neuronas. Por eso fue que se le llamó segundo cerebro. Nosotros sabemos que el sistema nervioso central está formado por las neuronas y tiene una red de interconexión muy interesante y liberación de neurotransmisores y de ciertos tipos de hormonas. Sin embargo, con el tiempo nos hemos dado cuenta que el intestino tiene estas mismas capacidades de formar estos neurotransmisores, pero no solo de formarlos, sino tiene una directa comunicación con nuestro sistema nervioso central. De hecho, cuando nosotros vemos la historia, en el momento en el que se empezó a hablar del sistema nervioso y se dividió en sistema nervioso central y sistema nervioso periférico, también se sugería que lo dividiéramos en tres: sistema nervioso central, periférico y entérico. Por alguna razón se quitó y se dejó el sistema nervioso entérico como parte del periférico. Ahora vemos que realmente la importancia es mucho, mucho mayor que una sola parte de uno de estos dos. Todo es una intercomunicación constante la que tenemos en ambos lados. Sin embargo, hay mucha controversia sobre si llamarlo o no sistema segundo cerebro, perdón. Porque realmente en pues evidentemente no cuenta con una corteza específica para la inteligencia, para el habla, para el entendimiento, ¿sí? Entonces, ahí es donde entra la contrariedad en el nombre que se le puso a este sistema nervioso. Sin embargo, como sistema nervioso entérico y con la importante relación que tiene con el sistema nervioso central, cada vez con mayor fundamento se le sigue llamando de esta forma, aunque tiene que quedar claro que realmente en no hay como
o por lo menos no se ha encontrado esta parte ni de comunicación ni de pensamientos. El microbioma, que son todos los microorganismos que tenemos en el intestino, es una de las partes más importantes que está en estrecha relación con todas estas neuronas. En este slide podemos ver la importancia del microbioma. Imagínense que nosotros en el cuerpo tenemos 30 billones de células. Y nuestro microbioma, o sea, los microorganismos que están en nuestro intestino, están formados por 39 billones. O sea, nosotros somos más bichos que células humanas, por lo cual es bien importante entender cuáles tenemos y qué hacemos con ellos. De estos billones de microorganismos que tenemos en el intestino, también debemos saber que tenemos 1 billón en la piel, ¿sí? Por eso es uno de los órganos más extensos, sin embargo, ni siquiera se compara con los 39 que tenemos en el intestino. Entonces, nosotros empezamos a formar el microbioma intestinal desde el momento en que nacemos. Por eso es tan importante y se recalca tanto la importancia de nacer por un canal vaginal, porque la contaminación que tenemos en ojos, boca, nariz y oídos, en estos bebitos a la hora de pasar por el canal vaginal, es el primer contacto que nosotros tenemos con este microbioma de la madre, que va a ser el primero en empezar a poblar nuestro microbioma. Y por eso es tan importante también el no vivir estos niños que los tenemos en una burbuja en donde no tenemos contacto con nada, sino más bien dejar que estos niños tengan contacto con animalitos, algunos, con tierra, para que nosotros podamos ir formando este microbioma, pero también es súper importante lo que les vamos a dar de comer para que esto se vaya formando. En este momento trascendental en la historia, pues es importante que también nos tengamos como mucho más esterilizados, pero vamos a tener muchas consecuencias a largo plazo porque no estamos dejando que este microbioma se forme adecuadamente. En la edad adulta todavía podemos diversificar un poco este microbioma, pero luego de esto se estabiliza y en los ancianos o adultos mayores se hace mucho más estable, pero cada vez empobrecemos más el microbioma. La función básica del microbioma es favorecer la digestión de ingredientes no digeribles, por ejemplo, en estos momentos en donde nosotros estamos consumiendo tantos químicos, tantos xenobióticos les llamamos, que son estas partículas que no son naturales, que no crecieron, sino que fueron formadas en un laboratorio, tantas partículas de plástico, que no sé si han visto las noticias, pero se encuentran partículas de plástico en el agua y en casi todo lo que nosotros consumimos. Estos bichitos que están en el intestino nos van a ayudar a romper y a digerir estos ingredientes que de por sí no tenemos la capacidad de digerir. Tenemos también que este microbioma es una función de barrera, en donde vamos a tener producción de compuestos antimicrobianos para evitar la colonización de microorganismos patógenos. Imagínense ustedes que el intestino está en íntima relación con el medio ambiente realmente, porque yo voy a ingerir algo que viene de mi medio ambiente, ¿sí? Entonces, si nosotros nos damos cuenta realmente, la parte de adentro del intestino es una parte externa del cuerpo que va a tener esta barrera de protección en donde ya de este lado nos podemos comunicar con el cuerpo, pero desde boca hasta ano, este tubo es una parte externa. Entonces tenemos que tener un mecanismo de defensa súper importante para que todo lo que está entrando no entre directamente a nuestro cuerpo. Por eso es que otro de sus funciones es el desarrollo del sistema inmunológico y de una protección de moco que nos va a proteger y va a encapsular o absorber a todas estas microbios o bacterias que nosotros podemos dejar pasar y excretar y simplemente van a transitar, pero no necesariamente los vamos a absorber.
También tiene una función de mantenimiento de una maduración del tubo digestivo, promotor de la mucosa intestinal y la actividad enzimática. Pero el microbioma va mucho más allá de estas funciones básicas de supervivencia, por así decirlo. Y entonces les había mencionado que está compuesto por 100 millones de neuronas. Es un centésimo el número de neuronas del cerebro, sin embargo, es un número bastante elevado. Es casi la cantidad de neuronas que tiene un perro en su cerebro, ¿sí? Así de tantas neuronas tenemos nosotros en el intestino. Por supuesto que tenemos muchas más en el cerebro, sin embargo, sí es muy importante la cantidad de neuronas que nosotros tenemos en el intestino. Más que la cantidad de neuronas que tenemos en el intestino, es la capacidad que nosotros tenemos de producir ciertos neurotransmisores. Y nosotros ahora sabemos que en el intestino se produce y almacena hasta el 95% de la serotonina, la famosa hormona de la felicidad, que interviene en las emociones, en el humor, inhibe la ira y la agresión, la temperatura corporal, el apetito y el placer. Producimos la dopamina, hasta 50% de la dopamina, que van a influir en el estado de ánimo, modula el dolor y las sensaciones de calma y bienestar. El 70% de nuestro sistema inmunológico se centra en el intestino, porque nosotros en el intestino tenemos la capacidad de tener el contacto con microbios o microorganismos externos a nosotros, los cuales podemos encontrar, podemos desechar, nos podemos defender de ellos, o podemos encontrarlos y presentarlos a nuestro cuerpo, dejándolos ingresar, pero desde una manera segura, en donde el cuerpo los puede conocer y levantar su sistema inmunológico para poder pelear contra ellos, ¿sí? Está encargado de expulsar y matar a los invasores o patógenos del organismo, por lo cual tenemos suficientes razones para creer que el sistema nervioso entérico es de suma importancia y que puede actuar como un segundo cerebro en estos sistemas. Por supuesto, probablemente no en el análisis o la lectura de los procesos, ¿sí? También sabemos que nosotros en un intestino sano podemos producir benzodiazepinas para tener un mejor sueño y un sistema mucho más relajado. El intestino influye en el cerebro y el cerebro influye en el intestino, y esto es un círculo el cual no podemos nosotros romper. Vamos a tener que el cerebro va a influenciar la motilidad, la secreción, la entrega de nutrientes y el equilibrio microbiano al intestino. Pero el intestino, conjuntamente con su microbioma, va a tener una influencia en la liberación, producción y el sistema de los neurotransmisores, en el estrés y la ansiedad, en el estado anímico de la persona, pero también en el comportamiento de los individuos. La exposición crónica a las hormonas del estrés va a afectar ambos cerebros, ¿sí? Resultando en un sistema inmunológico comprometido, porque si yo deprimo el sistema de mi intestino, imagínense que el 70% de mi sistema inmunológico se va a ver comprometido. Y vamos a tener comportamientos adictivos que no necesariamente vienen solo de las dependencias psicológicas o fisiológicas cerebrales, sino también podemos tener comportamientos adictivos que van a ser regidos por el intestino, pero también podemos tener un deterioro cognitivo importante cuando nosotros no tenemos un intestino funcional. A todos nos ha pasado que después de una comida copiosa, en el momento en el que estamos tratando de digerir, mi cerebro no está con la misma agilidad. Entonces, sabiendo que mi intestino tiene 100 millones de neuronas, entonces se imaginan lo trascendental que esto es para mi cuerpo. Pero aunque mi estómago no puede pensar o no puede hablar, o por lo menos no sabemos qué interreacción tiene con todas estas partes ya mucho más específicas del cerebro, sí sabemos y todos hemos sentido y sabemos cuando alguien habla de este famoso gut feeling, como le llaman los gringos,
que es como este sentimiento en el estómago que me hace sugerencia de si algo me gusta o algo no me gusta, o cuando se me ocurre una idea importante y digo, uy, eso sí me da un buen sentimiento o me da un mal presentimiento, ¿sí? Cuando nosotros nos enamoramos, que entonces tenemos tanta liberación de ciertas sustancias y ciertos neurotransmisores a nivel intestinal, que lo que nosotros sentimos son maripositas en el estómago. Cuánto hemos hablado que supuestamente el corazón es el que se enamora, pero realmente no sentimos en el corazón, sentimos en el estómago con estas 100 millones de neuronas. Cuando estamos nerviosos, lo que sentimos es un nudo en el estómago que no nos deja caminar. Cuando nosotros estamos cansados, deprimidos, angustiados, lo que nosotros nos tocamos es el estómago y donde sentimos el malestar es en el estómago. Cuando nosotros estamos estresados, vuelve a ser un sentimiento en el estómago. Nosotros difícilmente vemos cuando alguien está preocupado, como Winnie the Pooh, tocarse la cabeza. Realmente, cuando uno está preocupado, angustiado, cuando uno se le ocurre algo, casi siempre las manifestaciones son en el estómago. Porque este sistema tan entramado de neuronas está íntimamente relacionado con mis emociones y con mi cerebro. Pero también los sentimientos de placer, de relajación, los podemos sentir en el mismo lugar. Pocas veces los sentimos aquí o los sentimos acá. Realmente sentimos un placer, una relajación, que casi siempre lo vamos a sentir y transmitir en el área del estómago, en donde tenemos ese 100 millones de neuronas que están íntimamente relacionados con nuestras emociones. Y entonces les pregunto, ¿cómo nosotros cuidamos nuestro segundo cerebro, que a veces no le damos la importancia necesaria? Cuando nosotros tenemos este segundo cerebro sano o este microbioma sano, tenemos un mejor comportamiento, un mejor estado cognitivo y un estado emocional mucho más estable. Pero también tenemos un umbral de dolor normal. Cuando los niveles de células inflamatorias y mediadores químicos están bien regulados en nuestro sistema nervioso entérico. Esto es cuando mi microbioma intestinal está normal. Pero cuando nosotros estamos estresados o estamos enfermos o tenemos una disbiosis, un sobrecrecimiento bacteriano, nosotros lo que tenemos es una alteración del comportamiento, tenemos alteraciones del estado cognitivo y emocional, tenemos una disminución del umbral del dolor y tenemos niveles anormales de células inflamatorias y mediadores químicos. Es muy raro que solo me duele el estómago. Después de un día de comidas copiosas, de gastritis, de dolor de estómago, me duelen las rodillas, me duele la cabeza, me duele la espalda, porque mi cuerpo completo se va a inflamar cuando nosotros tenemos un microbioma alterado que se llama disbiosis, ¿sí? Entonces, lo que les hablaba, el intestino está fuera del cuerpo, digamos. Toda la parte del microbioma intestinal, toda la parte del tubo, desde boca hasta ano. Sin embargo, está en íntima relación con el cuerpo a través de esta capa celular en donde nosotros vamos a permitir ingresar, que es esta barrera intestinal. El lumen intestinal o la luz del intestino, que es la parte de adentro, está separada del cuerpo por esta barrera intestinal. Y aquí es donde todos estos bichitos van a trabajar, donde se segrega la mucosa, donde vemos que absorbemos y que no absorbemos. Aquí es donde sucede todo el trabajo. Y esta barrera es la que va a dejar absorber todo lo que estamos produciendo y va a hablar con el sistema nervioso central, pero también va a dejar salir neurotransmisores, hormonas, metabolitos y parte de las moléculas del sistema inmunológico y señales del sistema inmunológico al torrente sanguíneo para que lleguen a todo el cuerpo. Pero también es importante que aquí vamos a reconocer y formar mucho del sistema de defensa que nosotros tenemos en el cuerpo, tanto como el 70% de nuestro sistema de defensa. Sabemos y está bien estudiado que el microbioma de las personas obesas es completamente diferente al microbioma de las personas sanas, por lo cual se han hecho muchos estudios en donde si nosotros logramos corregir este microbioma intestinal, nosotros vamos a tener un mejor metabolismo y una mejor asimilación de ciertos alimentos. Pero también tenemos estudios muy interesantes de cómo el microbioma intestinal tiene que ver con el autismo, con la depresión,
con la demencia, con el dolor crónico, las enfermedades dolorosas, con la diabetes, con el síndrome premenstrual, con la irritabilidad, con el Alzheimer, con el envejecimiento prematuro, con las enfermedades autoinmunes, con el insomnio, y podríamos pasar hablando horas de todas las patologías que nosotros podemos mejorar cuando nosotros mejoramos este microbioma intestinal o cuando nosotros trabajamos sobre este microbioma intestinal, en donde hemos encontrado que a través de un cambio de hábitos alimenticios, mejorando este microbioma o diversificando este microbioma, nosotros podemos tener menos convulsiones, nosotros podemos mejorar nuestro estado de ánimo, nosotros podemos calmar a estos pacientes hiperactivos, nosotros podemos mejorar la atención de un paciente autista, nosotros podemos disminuir el riesgo de diabetes con un microbioma intestinal adecuado. Pero también podemos tener mucha mejor calidad de sueño, podemos controlar los anticuerpos antitiroideos como en un Hashimoto y podemos tener manifestaciones maravillosas en nuestra piel, que es el órgano externo más importante, y vernos mucho más rejuvenecidos cuando el intestino está trabajando adecuadamente. Entonces, cuando nosotros sabemos todo lo que nosotros podemos hacer a través de esto, la pregunta es, ¿qué quiero alimentar yo? ¿Este microbioma para que alimentemos todas estas patologías o quiero alimentar este microbioma para tener salud? Pero no solo para tener salud, sino para realmente tener una vitalidad, energía, un buen sueño, un buen carácter, poder estar tranquilo y relajado. Entonces, sabemos que hay una íntima relación del intestino, el cerebro y el estrés, en donde ansiedades altas van a activar el cerebro, aumento de las hormonas del estrés, que va a disparar estas neuronas hacia el sistema nervioso entérico y me puede causar diarrea o estreñimiento. Me va a alterar mi microbioma intestinal y vamos a tener una reducción de la producción de la serotonina y vamos a tener reducción de todos los neurotransmisores que me pueden calmar, y al no tener esto vamos a tener mucha más ansiedad. Pero al no tener esto también podemos enlentecer nuestros movimientos y siempre vamos a sentirnos como embotados, cansados, inflamados. También podemos hablar del síndrome inflamatorio de mucosas, en donde todas estas mucosas, como la mucosa del intestino, están en íntima relación con todas las demás mucosas del cuerpo. Ahora se sabe que las mucosas de la nariz, de la boca, de los oídos, de la vagina, todas son la misma que la del intestino. Y si yo no cuido la del intestino o inflamo la del intestino, entonces vemos que tenemos a estos niños o a estos adultos con este síndrome inflamatorio de mucosas, en donde pasan con rinitis, luego al mes tienen otitis, luego tienen una amigdalitis, a los meses una faringitis, luego probablemente pueden manifestar una conjuntivitis, luego pueden manifestar una cistitis o una infección urinaria, pueden manifestar colitis, terminan en una gastritis y por último van a terminar en una dermatitis, que es la manifestación de la piel de todas estas molestias inflamatorias o de las mucosas intestinales, porque también sabemos que existe un eje cerebro-intestino-piel. El intestino, imagínense que es un segundo cerebro que tiene tanta implicación con todos estos órganos de los que estábamos hablando, pero además el órgano más grande del cuerpo es la piel, y entonces las manifestaciones las podemos ver en la piel. Entonces les vuelvo a preguntar, ¿cómo cuidamos nosotros nuestro intestino o cómo quisiéramos cuidar nuestro intestino? Recomendaciones básicas, simples, de un balance general, debería de ser, primero, entender que la comida es información, por lo cual yo debo saber qué le estoy dando a mi cuerpo y qué información quiero que mis intestinos tengan. Segundo, tenemos que cuidar de no padecer de diarrea o estreñimiento porque sabemos que algo no está funcionando bien. Tenemos que empezar nuestra digestión con una buena masticación, idealmente con un mindfulness eating, que es relajarme y no comer en estrés, porque mi sistema gástrico no va a funcionar bien si estoy en estrés. Tomar adecuada agua, hacer ejercicio, pero también tener periodos de descanso y de relajación y de sociabilización normales, tener un buen manejo del estrés, tener
una higiene o una adecuada espiritualidad, sin importar lo que creamos. Es importante, somos mente, cuerpo y alma, pero también debemos de tener periodos de ayuno importantes, principalmente en la noche, en donde podemos dejar que nuestro intestino limpie, regenere y sane. También es interesante, nada más como mención, que es tan importante el microbioma intestinal que ya se están haciendo trasplantes fecales, sí, así como lo escuchan, trasplantes de popó de una persona a otra persona. Se maceran y luego se introducen por medio de una endoscopía. Imagínense qué tan importante es tener un buen microbioma intestinal, que cuando un paciente tiene una bacteria llamada Clostridium difficile, que no hay ningún antibiótico que puede controlar en algunos momentos esta bacteria, nosotros podemos hacer un trasplante fecal de un donador sano a un donador enfermo, de un donante sano a un receptor enfermo, y esta bacteria se puede controlar con este sistema de trasplante fecal y con este microbioma sano, el cual es capaz de controlar una bacteria que ningún antibiótico puede controlar. Entonces, siempre los dejo con la buena salud, que no es algo que podemos comprar, sin embargo, puede ser una cuenta de ahorros extremadamente valiosa para el futuro. Por eso debemos tener cuidado con lo que consumimos. Doctora, qué interesante de verdad esa charla, me parece muy completa, nos deja a todos ahí con el avispero de realmente ese microbioma que usted mencionaba, tan importante para tomarlo en cuenta, tan importante para estas patologías, ¿verdad? Que de alguna manera a veces hemos visto, me imagino que alguno de nuestra audiencia ha estado de consulta en consulta, ya sea por una situación crónica, intestinal o por la situación esta del peso y que no hemos logrado, ¿verdad?, llegar a un acuerdo y pues es porque no le hemos dado la importancia al intestino que merece. Doctora, le comento, hemos tenido una audiencia bastante activa, tenemos varias preguntas de la audiencia, quisiéramos ver si pudiéramos ocupar estos minutos para responderlas. La primera pregunta dice: doctora, en varias ocasiones he leído y he escuchado acerca del estreñimiento. ¿Es posible que exista la interacción cerebro-intestino para su prevalencia? Sí, por supuesto que sí. De hecho, como mencionaba en la presentación, el proceso es de ambas vías. Entonces, es muy importante que mi intestino esté limpio para que esta interacción pueda funcionar adecuadamente. Desde el lado de arriba tenemos que controlar el estrés. Imagínense que el estrés es un sistema muy primitivo que yo siempre le explico a mis pacientes, que es que mi cabeza solo entiende que a mí me está persiguiendo un mamut, ¿sí? Porque es un sistema de defensa primitivo de huida o fuga. Entonces, si yo quiero comer cuando tengo un estrés encima, mi cuerpo lo último que quiere es digerir si me está persiguiendo un mamut. Pero si yo quiero ir al baño bajo situaciones de estrés importantes, pues es que tampoco voy a poder ir, porque no tengo tiempo que perder en estar sentada en el baño si a mí me están acechando, ¿sí? Entonces, para comer necesito relajarme, para ir al baño necesito estar relajado, olvidarme, desconectarme para poder mejorar esta interacción. Por supuesto que van a haber momentos en los que me tengo que apoyar de medicamentos para poder ir, porque pues tampoco podemos pasarlo por alto. Sin embargo, si yo logro mantener esta higiene en donde el estrés es una herramienta fundamental para la sobrevivencia y para mi trabajo, pero poderla usar hacia mi favor y poder relajarme o aprender a controlarla en los momentos en los que también necesito, vamos a aprender a no tener estos problemas. Y lo que les mencionaba, una buena masticación, mi digestión va a empezar en la masticación, una buena masticación, un buen ácido gástrico, unas buenas enzimas, un buen tránsito intestinal, una buena ingesta de líquidos, un buen movimiento, todo eso me va a ayudar a mí para que yo pueda superar este problema.
Ok, doctora, tenemos, como les repito, bastantes preguntas. Mencionan, quiere decir que no es necesario solo la ingesta de fibra para mejorar un estreñimiento. Puedo No, mejorar con otras alternativas. la fibra es uno, claro, la fibra es algo trascendental, el agua es otro, el ejercicio es otro. Sin embargo, yo necesito desinflamar mi intestino de lo que sea que me lo está inflamando. Afuera habemos muchísimos celíacos, pero sin la celiaquía como una alergia, digamos, sino simplemente que somos intolerantes o nos inflama mucha cantidad de gluten, por ejemplo. Entonces, no es lo mismo que yo me coma un sanguchito al día, a que yo desayune un sanguchito, refaccione harinas, luego cene pizza, coma las salsas que están espesadas con harinas y es gluten, 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 mi intestino va a estar inflamado. Me puedo llenar de fibra, me puedo llenar de agua, que ese intestino no se va a poder mover si está tan inflamado. Entonces es importante ese balance, no somos entes, que es lo que no hemos entendido, no somos como unidireccionales, que entonces una cosa causa una cosa y se soluciona con una cosa. Somos un entramado, más cuando estamos hablando de un intestino que imagínense que tiene 100 billones de neuronas. Imagínense el entramado que tiene hacia el cerebro y de regreso con todas las hormonas. Todo, absolutamente todo me va a afectar en el intestino. Entonces, no puedo creer que con una sola cosa lo voy a reparar. Sin embargo, podemos encontrar muchas estrategias para poderlo reparar cuando estamos encontrando en cada paciente qué es lo que está sucediendo, que muchas veces el paciente lo sabe clarísimo. Doctora, y precisamente ahorita que usted acaba de tocar el tema de las hormonas, tenemos una pregunta de la audiencia relacionada y dice, ¿podría estar relacionada las hormonas o sus cambios, menopausia, con alteraciones intestinales de digestión o malabsorción? Sí. Ay, el microbioma es súper complejo y como les mencionaba al principio de la charla, es algo de lo que más se está investigando en la actualidad. Es de verdad bastante complejo, pero como les mencionaba anteriormente, está interrelacionado con absolutamente todo. Principalmente las mujeres nos podemos dar cuenta que nuestras hormonas son un poco más variables. Algunas se estriñen con la menstruación, pero otras pueden ir bien al baño con la menstruación, algunas se estriñen en el embarazo, pero otras pueden ir adecuadamente. Entonces, a cada quien nos va a afectar de una manera diferente, pero es imposible pensar que los cambios hormonales no van a tener consecuencias en todo el cuerpo. Y si bien no encontráramos el anclaje directo entre las hormonas y el intestino, que sí existe, pero que está en estudio muchos de estos cambios hormonales sí afectan severamente nuestro estado anímico, nuestro estado de ansiedad y tienen íntima relación con hipotálamo, con cerebro. Y si sabemos que el cerebro está relacionado con intestino, pues ahí está nuestra respuesta. Por supuesto que va a tener relación. Muchas gracias, doctora. Aquí menciona una de las personas de la audiencia, dice, permítame, acá está. Dice, en caso de padecer, aparentemente lleva muchos años de padecer intestino irritable, del síndrome del intestino irritable asociado a estreñimiento crónico, ¿es posible que el consumo de enzimas digestivas ayude a controlar los síntomas y cómo podría tomarlas? ¿Existe algún efecto adverso? Con las no. No hay ningún efecto adverso que yo sepa. Las enzimas digestivas las podemos tomar. Sin embargo, yo soy fiel creyente que el cuerpo funciona y el cuerpo está hecho para funcionar. Entonces, yo tengo que hacer uso de lo que necesito en los momentos que lo necesito. Sin embargo, si tengo tantísimos años de tener un colon irritable es porque algo no estamos viendo. Entonces, necesito corregir la causa, que es a lo que se dedica la medicina funcional, encontrar esta causa. ¿Qué es lo que está pasando? Eso es lo que yo necesito encontrar para poder no necesitar estas enzimas.
pero no hay ningún problema con que las use. La verdad es que es mejor usarlas y tener un buen sistema digestivo a estar estreñido o a estar embotado. Lo que pasa es que también somos un poquito necios con los signos del cuerpo, porque entonces ya sé yo que no tolero bien los lácteos, pero sigo consumiéndolos, por ejemplo. Entonces, no estoy en desacuerdo, las pueden usar sin ningún problema. Sin embargo, ya luego de usarlas y estabilizar el cuadro, sería ir unos pasos para atrás para poder resolver el problema de base. Ok, doctora. Y mencionan acá, dice, ¿qué recomienda en caso de hinchazón o dolor de estómago por las noches? ¿Podría estar relacionado con mi dieta? Dice. Por supuesto que sí. El cuerpo funciona como un ciclo circadiano. Entonces, nosotros tenemos diferentes capacidades de digestión porque tenemos diferentes hormonas en la mañana que en la noche, ¿sí? Entonces, es muy importante que nosotros sepamos que no tenemos la misma capacidad de manejo de carbohidratos en la noche que en la mañana, pero tampoco tenemos la misma capacidad de digerir un pedazo de carne en la noche que en la mañana, y menos si estamos hablando después de las 9 de la noche. Está comprobado que las personas que consumen carbohidratos y comen después de las 9 de la noche tienen alto índice de diabetes. Entonces, le estoy pidiendo como horas extras a mi intestino, digamos. Eso sería como una buena analogía. Mi intestino empieza a trabajar cuando sale el sol, porque nosotros así funcionamos. Y deja de terminar cuando el sol se esconde. Y yo insisto en meterle comida a deshoras, pero además vengo cansado del trabajo, vengo estresado, no comí en todo el día, entonces vengo con mucha hambre y lo que me doy es un atracón. Entonces, encima que le estoy pidiendo horas extras a mi intestino, se las estoy pidiendo con la peor comida que puedo. En el momento en el que el intestino debería estar empezando a relajar y a regenerar. Doctora, preguntan acá si es útil la ingesta continua de alimentos o frutas como la piña para empezar a ayudar a la evacuación. Sí, y hay un famoso té y laxantes que son a base de piña. En el momento en el que es estrictamente necesario, podemos usar laxantes, por supuesto. Sin embargo, el que los tengamos que usar frecuentemente significa que algo no está funcionando adecuadamente en mi cuerpo. Y el problema es que también podemos volver un poco más haragana nuestro intestino, digamos, porque entonces si yo lo acostumbro a estar tomando laxantes, después va a necesitar laxantes para hacer una función fisiológica normal que debería de hacer bien. Lo que pasa es que vuelvo y repito, no queremos hacer caso a las señales del cuerpo y dejar de comer lo que sé que me está haciendo mal. No quiero dejar de comer a deshoras, no tengo ganas de meditar, no quiero hacer ejercicio, no tengo ganas de tomar tanta agua porque no me gusta. Entonces, realmente hay muchísimos hábitos que nosotros tenemos que cambiar antes de estar simplemente consumiendo este tipo de productos, que en algunos podrán ser mejor que otros. Sin embargo, no deberíamos de necesitarlos. Ese es el problema. Cuando yo consistentemente me tengo que apoyar en algo es porque hay algo que no está funcionando bien. Les pregunto yo, si ustedes no están inválidos, ¿usarían una silla de ruedas? ¿No? Sí. ¿Sí? O sea, necesidad, claro. ¿Qué necesidad? Exacto. Entonces, si mi intestino funciona bien, si yo no estoy golpeando el intestino constantemente, si yo no tengo amarrado el intestino, por hacerlo analogía, no físicamente, pues yo no necesito nada extra. Yo no necesito una muletilla de estar usándola, ¿sí? Doctora, y precisamente tenemos muchas preguntas. Una pregunta así de forma breve, ya como para ir cerrando con esta sería la penúltima y después haríamos la última pregunta. Mencionan, ¿hay alguna recomendación acerca de los medicamentos para limpiar el colon? La verdad es que volvemos al tema anterior, como por qué necesito yo limpiar el órgano de limpieza, digamos. Si yo le doy tiempo suficiente, mi órgano de limpieza debería de trabajar adecuadamente. Sin embargo, usando esa misma analogía,
yo cada cierto tiempo tengo que limpiar mi aspiradora, por ejemplo, pero mi aspiradora no tiene un sistema complejo de regeneración, mi intestino sí. Entonces, si yo tuviera mis hábitos adecuados y yo le diera los tiempos necesarios de ayuno, el agua suficiente, el ejercicio suficiente, yo no necesitaría estarlo limpiando. Sin embargo, claro, me veo en la necesidad de estarlo limpiando porque lo tengo sobresaturado y fatigado, porque además de que le pedimos horas extra, le estamos metiendo plástico, le estamos metiendo comida chatarra, le estamos metiendo mucho estrés, tenemos desórdenes hormonales, ¿sí? Le estamos metiendo alcohol, entonces, y además estoy estreñida porque pues no se me da la gana ir al baño en la oficina, entonces solo voy cuando regreso a mi casa, entonces me aguanto todo el día. Entonces realmente sobresaturamos a este pobre órgano que entonces nos vemos en la necesidad de limpiarlo, entre comillas. Sin embargo, con unas horas de ayuno, con unos licuados verdes para no tener tanto que digerir en un par de días, sería suficiente para que mi órgano de limpieza se limpie solo. Y no necesitaría yo usar productos que son sumamente abrasivos para el microbioma intestinal. Es que si entonces entendimos la plática, si bien cuando el microbioma está alterado puede ser malo, nuestra vida depende de este microbioma. Y si yo uso antibióticos abrasivos o yo uso químicos abrasivos para limpiarlo, estoy barriendo esto que puede tener un sistema contraproducente con mi salud y que me va a costar otra vez volverlo a formar adecuadamente. Y que la probabilidad en nuestro estilo de vida de volverlo a formar adecuadamente también es complejo, porque pues voy a comer azúcares, voy a seguir estresado, ¿sí? Diferente sería que entonces, bueno, voy a tomar mis jugos verdes 3 días, voy a meditar, voy a hacer ejercicio y después voy a reempezar mi alimentación con comida balanceada, con frutas, con vegetales, pero siempre dentro de un momento de descanso, lo voy a hacer el fin de semana para poder estar bien y entonces pues mi intestino va a mejorar. Pero si solo le paso barriendo todo, no sé qué será peor. Sí, total de acuerdo, doctora. Y pues ese es un tema tan importante, realmente yo creo que podríamos pasar la noche entera aquí discutiendo punto por punto. La audiencia ha estado bastante activa. Quisiera cerrar con una observación. Mencionan aquí, comprendiendo que la relación intestino-cerebro es vital para la buena digestión y que ésta se ve afectada con la edad. ¿Cuál sería el mensaje clave para la audiencia con respecto a esto, doctora? Se los puse en el slide anterior. No es algo que podemos comprar, es algo que tenemos que trabajar. Es importante que lo sepamos, que lo conozcamos, que nos dediquemos tiempo, porque tan importante es cuidar mi intestino, como también cuidar mi cerebro, como también cuidar mis emociones, como también cuidar mi descanso, ¿sí? Es un proceso que no es mágico porque no es de un momento al otro, es un proceso de tiempo en el que yo sé que en este momento de la vida a mí el alcohol no me hace daño, porque todavía no me da tanta goma, pero ¿cómo quiero tener yo ese intestino en un futuro? O quiero tener un intestino envejecido en un futuro, ¿sí? Entonces es importante que tomemos conciencia que nosotros tenemos el poder de tener una buena salud. Nos vamos a morir, por supuesto, eso lo tenemos todos seguros, pero de mí depende que me muera con 15 medicamentos, con 4 enfermedades crónico-degenerativas, con insomnio, con dolores, con poca energía, o de mí depende que mi vejez sea una vejez sumamente activa, con una buena calidad de piel, con una buena calidad de sueño, sin enfermedades crónico-degenerativas o con lo mínimo posible, ¿sí? Entonces es un proceso de tiempo que si bien va a costar un poco más en edades avanzadas, en tercera edad, es un proceso que nosotros sí podemos ir cambiando con el tiempo. Y entonces algunas cosas van a ser más necesarias en este momento. Digamos, si yo a una persona mucho más joven que todavía podemos tener cuidado de este intestino, podemos ver de quitarle estas enzimas digestivas, digamos. A una persona mayor, de pronto vamos a necesitar en algunos momentos enzimas digestivas, por ejemplo, cuando me voy a comer un buen pedazo de carne asada.
Pero el resto del tiempo probablemente no lo vamos a necesitar si tengo el cuidado con el gluten, con las harinas, con las azúcares, empiezo otra vez a hacer ejercicio, a cuidar mi sueño. Si yo, aunque sea una persona mayor, empiezo a tener cuidado con esto, pero probablemente no voy a tener la capacidad al 100% regenerada de verdad comerme una comida copiosa, y que también se vale cuando estamos con amigos, porque somos animales sociales y que también es importante el tomarme una copita de vino, el comerme un pedazo de carne, que de pronto no es lo mejor, pues en esos días voy a usar de estas herramientas que bien nos pueden brindar ustedes. Pero sí lo podemos regenerar a cualquier edad. Como les digo, mejor si no lo dañamos en el proceso, porque siempre es más fácil sostener que regresar y regenerar. Claro, doctora, muy de acuerdo. Y la verdad es que por horas del tiempo agradecemos, doctora, su acompañamiento, este conocimiento tan vital que nos compartió. Es sumamente importante para nosotros conocer esto de la microbioma, esto tan importante que es cuidarnos. Y como bien decía usted, es más fácil empezar a cuidar que regenerar, ¿verdad? Y queremos resaltar pues sus datos, ¿verdad? La doctora tiene su clínica en la 15 Avenida A466, zona 13 de Guatemala, en el Centro de Medicina Funcional. Allí está su contacto, el teléfono es 2331-9805 y por WhatsApp se pueden comunicar al 5434-1170. Muchas gracias, doctora, nuevamente por su apoyo a Grupo Menarini con esta plática tan importante, y muchas gracias sobre todo a la audiencia que nos acompaña por haberse conectado a escuchar un poco más de la importancia del intestino como el segundo cerebro. Feliz noche, doctora. Gracias. Gracias, feliz noche y mis felicitaciones por tener estos grupos de educación continua que creo que son tan importantes no solo para el médico, sino también para el paciente. Gracias por la invitación. A usted, doctora. Gracias.